Allen Hynek, que fue asesor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en varios proyectos, entre ellos el famoso proyecto Blue Book o Libro Azul, hasta que el propio Hynek dijo en una conferencia en Washington que había sido un cómplice ingenuo de la Fuerza Aérea al afirmar de que los ovnis no existían. Claro que existen, dijo el astrónomo de Chicago, y son naves extraterrestres. De hecho, Hynek fue el que creó el término encuentro cercano del primer tipo, cuando tienes el avistamiento; segundo tipo, cuando hay un tipo de interacción psíquica o dejan una marca en terreno; o tercer tipo, cuando te encuentras cara a cara con el tripulante. Esa fue la información que le entregó al director norteamericano Steven Spielberg para hacer la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Su asistente en aquellos años, después del éxito de esta película, fue Paola Harris. A Paola le ha tocado trabajar con los personajes más importantes del fenómeno ovni a nivel mundial. Fue confidente del coronel Philip Corso. El famoso libro The Day After Roswell, el día después de Roswell. De hecho, ella escribió el prólogo para su edición en italiano. También fue confidente de John Mack. Estamos hablando del famoso psiquiatra de Harvard. Hay psiquiatras de Harvard que hablaban de esto y que decía que la gente que tenía recuerdos de contacto no tiene mentes alucinadas ni mucho menos, sino que realmente tuvieron estas experiencias. Pero incomodaba mucho que un científico como Mack hablase de esto. Luego murió en condiciones de mucho debate en un accidente. Así, Paola ha entrevistado a astronautas, a científicos, a pilotos de guerra, a los más importantes contactados de la historia, también al ministro de Defensa del Canadá, Paul Hellyer, sacando información a la luz que era desconocida. Cuando los extraterrestres me pidieron que invitase a Paola Harris al quinto avistamiento con la prensa, yo dije, no, es mucha responsabilidad. Porque cuando vienen periodistas o investigadores, si no ven nada, si no ocurre nada, ellos lo publican y todo nuestro trabajo de credibilidad de 20 años se puede ir al garete. Y no fue extraordinario que haya ocurrido y que Paola lo testificase. Paola no fue como periodista. Paola no fue como investigadora. Paola se ensució los zapatos, y literalmente, porque acampó con nosotros. Remember that? You're still alive. Entonces, vino con nosotros, dijo, yo acampo con ustedes, quiero conocer esto en el campo, como lo hace un verdadero investigador, y esto es personal. Y tal como su mentor Allen Hynek hablaba de los encuentros cercanos, era lo que le faltaba a Paola. Paola no solo fue testigo de avistamientos que ocurrieron a la hora exacta que fueron filmados, tal como fue predicho por Antarel el extraterrestre, al lado de otras 165 personas, sino que participó de una experiencia más directa con Antarel. En medio de las estrellas, en medio de la noche, en medio del bosque, un escenario que a uno lo puede asustar, pero que, sin embargo, y ella les contará, se animó de valor para acercarse a ese campo de energía y ver en el medio del bosque algo que la estaba observando, algo que estaba físicamente allí y que un grupo de personas previamente habíamos visto. Antarel es un ser extraterrestre que forma parte de un equipo de entidades que, al igual que los seres de ERS, están promoviendo el contacto con la paz interior y la paz mundial. Y yo quería invitar a Paola todavía dentro de 3 minutos para que nos cuente esa extraordinaria experiencia, para que nos pueda transmitir también un poco lo que ha significado para ella su investigación a nivel mundial sobre el fenómeno ovni. Yo a Paola, a pesar que la respeto mucho, no la veo más como una investigadora, no la veo más como una periodista del tema ovni. Yo antes leía sus libros, leo inglés, ella no leía mis libros porque estaban en español, pero ya lo vamos a traducir, ¿ok? Ya no la veo más así, a pesar que es una gran periodista y una gran investigadora. Ahora la veo como una amiga, como una compañera de camino. He tenido la oportunidad de dar la vuelta al mundo y estar en un sinfín de congresos ovnis. Pero en honor a la verdad, pocos se ensucian los zapatos como Paola y pocos se atreven a decir, yo estuve, yo lo vi, esto es real. Les presento a Paola Harris, come on.
incredible, right? You want to speak English, right? I will speak English. We need to. Gracias, Ricardo. Sono molto emozionata. Sto parlando in italiano, ma per questo parlerò in inglese. I will speak in English. And I have a good friend that's going to translate for me. Dani, Alessandro. Thank you, Dani. Gracias, Paola. I'm very honored to be here at Campiglio del Monte. Si dice Campiscia del Monte? Capisce del Monte? Capiscia del Monte. Campiscia del Monte. It is a great honor for me to be here, invited by Ricardo and Sol and all the group from Shasta. That is incredible people. Es un honor para ella estar acá en Capilla del Monte, que Ricardo la haya invitado a este encuentro, y también al de Monte Shasta. There's a lot in common between John Lennon and Ricardo Gonzalez. Everything in common? They have something in common. ¿Quién? In Ricardo. comune, c'è molto in comune fra Ricardo y... John Lennon. Ah, John Lennon. Tienen mucho en común, exacto. Ricardo likes music. A Ricardo le gusta la música, He does music. hace música. I don't know if you know that John Lennon had a UFO sighting at the Hotel Dakota. Si no sé si ustedes saben que John Lennon tuvo un avistamiento ovni en un hotel en Dakota, In New York. en New York. He came out into a balcony of a penthouse, Salió al balcón del penthouse, and the UFO was about 200 feet away from him in the daytime. el ovni estaba a 200 pies de distancia donde estaba él, en pleno día. He saw it, he went on radio, and he talked about it. Lo vio y después habló con respecto a eso en la radio. He also dedicated his life to peace and his music to peace. He saw the world as one. Dedicó su vida a la paz y también, bueno, a la música, ¿no? y a la paz en el mundo. And Ricardo, by doing this manifestation, is walking in the path of John Lennon. Y bueno, Ricardo haciendo esta manifestación está recorriendo el mismo camino que John Lennon. It took a lot of courage. Gracias, Ricardo. Se necesita mucho coraje, gracias Ricardo. Molto coraggio. Molto coraggio. I am here for the peace ceremony Está acá por la ceremonia de la paz because my energy needs to be where something will happen. porque, bueno, su energía necesita estar acá y que valga la pena para que esto suceda. For me, it's important that something happens in my lifetime. Para ella es muy importante que suceda algo importante en su vida. Because this is a long road. It's a long road to bring together this planet. Porque ha sido un largo camino para tratar de juntar a todo el planeta. And without the evolution of human consciousness, we cannot speak to the cosmic people. Y si no evolucionamos, si no evoluciona nuestra conciencia, es imposible que hablemos con la gente cósmica. So, after 30 years of research, I have decided to work on human consciousness. Después de 30 años de investigación, ha decidido ella trabajar en el desarrollo de la conciencia humana. But I will tell you how I came to know Ricardo. Y les va a contar cómo llegó a conocerlo a Ricardo. And I will tell you also how I came to ufology. Y también les va a contar cómo llegó ella a la ufología. This is not normal research. No es una investigación normal. My children do not want to talk about UFOs. Sus hijos no quieren hablar de ovnis. Everyone thinks I'm crazy. Todos piensan que está loca. But something happened when I saw the film Close Encounters of the Third Kind. Pero algo le pasó a ella cuando vio la película Encuentro cercano del tercer tipo. I was a young mother of 2 children.
Era una joven madre de 2 hijos. And I watched the end of the film where they had the encounter where Francois Truffaut had the encounter with the beings. Y bueno, le impactó el final del film, donde se produce el encuentro del tercer tipo. Do you remember the hand signals and da 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 da? Si se recuerdan las señales de mano y la música. And it touched something in my heart. Eso le tocó algo en el corazón. And I decided to go to Chicago, Illinois to meet Dr. Joseph Allen Hynek. Y decidió irse a Chicago, Illinois, a encontrarse con el Dr. Hynek. Because I wanted to know if it was real. Porque quería saber si esto era real. So everything in my life from that point was one major coincidence. Todas las cosas que sucedieron a partir de ese momento en su vida fueron una consecuencia tras otra. And when I walked into the offices of the Center for UFO Studies in Chicago, Y cuando entró a las oficinas del Centro para el Estudio de OVNIs en Chicago, I did not think he was there, no pensaba que él estaba ahí, but he was there. pero estaba. And he came from around the corner with that famous pipe, Y apareció dando vuelta a la esquina y con su famosa pipa and he said, "You speak Italian. y dijo, usted habla italiano, You work with me. usted va a trabajar conmigo. You translate all the sightings in Italy." Usted me va a traducir todos los avistamientos en Italia. And for 6 years, I worked with Allen Hynek, so I knew UFOs were real. Y durante 6 años trabajó con Allen Hynek, así que ella sabe fehacientemente que los ovnis son reales. He was a scientist. Él era un científico. He was a man who taught me to listen. Que es un hombre que le dijo que le enseñó a escuchar Without judgment. sin juzgar. Because you must understand, in the beginning, when people said they were taken by UFOs, I thought they were all crazy. Claro, porque tienen que entender que una persona que dice que ha sido abducida, lo primero que piensan es que está loca. And I did not want to deal with what was inside the craft. Y ella no le interesaba nada lo que pasaba dentro de la nave. I just wanted to help him record the phenomenon. Claro, ella quería ayudar a la persona directamente, ¿no? Because if you really digest this phenomenon, it changes your life. Claro, porque si uno, digamos, comprende este fenómeno, realmente te cambia la vida. And people don't want their life changed. Y la gente no quiere que su vida cambie. It's very uncomfortable. No es confortable. People that are involved in this field lose their families, don't have dialogue with their families, they lose their job. La gente que entra en estos temas pierde a su familia, no tiene diálogo con su familia, pierde sus trabajos. I lost my job too. Ella también perdió su trabajo. And I herald all the heroes that had the courage to speak the truth. Y ella, bueno, valora a todos los héroes que tienen el coraje de decir la verdad. And I will mention a few today because they are no longer with us. Y va a mencionar un par hoy en día porque ya no están con nosotros. So I worked with Hynek for 6 years, and he taught me to listen because he said, someday you will put it all together. Bueno, durante los años que trabajó con Hynek, le explicó que ella tiene que aprender a escuchar, porque durante sus años de trabajo iba a aprender a relacionar todo lo que había investigado. Collegare tutti i puntini. Unir todos los puntos. Know the puzzle. Know all the puzzle, the pieces to the puzzle. Las piezas del rompecabezas. Exacto. Well, you know, I will tell you here, after 30 years, Ricardo has put together the pieces of the puzzle. Ella dice que después de 30 años Ricardo ha logrado poner juntas las piezas del rompecabezas. He is like a professor. Es como un profesor. When he speaks clearly, tells the truth, and has done his homework. Y cuando habla claro, dice la verdad y se nota que hizo su tarea en la casa. And I can say that because I have a master's in education and taught high school English for 30 years. Y aparte lo puedo decir porque ya tiene un
posgrado en educación y también ella enseña y se lo dice a sus alumnos. Bravo. Bravo. Say bravo. Say Bravísimo. bravissimo. You cannot do UFO research from internet. No se puede investigar ovnis desde internet. You cannot do UFO research from someone's opinion. No se puede investigar ovnis por la opinión de otro. You must read. You must read the original source, what the original person said. Hay que ir a las fuentes oficiales, lo que las personas originalmente dijeron. The original person, not the opinion of somebody who thinks they know everything. La opinión de los originales, no la opinión de gente que piensa que la sabe toda. And the thing that I admire about Ricardo is that he travels at least 22 countries every year, has gone everywhere to find the information that he gives to you. Y lo que admira de Ricardo es que él viaja aproximadamente, va a 22 países por año y va en busca de la información que después se la brinda a ustedes. And of the 5 Latin American, Investigadores latinoamericanos que ella entrevistó vía Skype, he's the only one that read my book. es el único que leyó su libro. And my book is all interviews. Y el libro de ella es todo basado en entrevistas. There is no opinion because my book is word for word what the military, the government told me, the intelligence people told me. Claro, porque ella tradujo palabra por palabra, sin dar opinión, lo que todos los entrevistados dijeron. I have no opinion Ella no opina, because I have no idea what's happening. porque ella no tiene idea qué es lo que sucedió. So when I saw Ricardo that he had this background, I said, the America or the United States must know this man. Ella cuando vio todo lo que representaba a Ricardo, dijo, bueno, Norteamérica tiene que conocerlo. It's very important that the education in the UFO field is more important than the ego. Claro, ella dice que la educación dentro del tema de la omniología es mucho más importante que el ego. This is not about Ricardo. Esto no es respecto de Ricardo, It's not about me. no es con respecto a ella, It's about the history of planet Earth. es respecto de la historia del planeta Tierra. So I would like to just tell you a little bit about what happened in my research because I got an email from the Minister of Defense of Canada yesterday. Ella, bueno, le va a contar un poco todo lo referente a su investigación porque, bueno, justamente ayer acaba de recibir un mail del ministro de Guerra de Canadá. He said, "Where are you, Paola?" Le dice, ¿dónde estás, Paola? I was one of the journalists that interviewed Paul Hellyer, the former defense minister of Canada. Ella fue una de las periodistas que entrevistó al exministro de Defensa, Paul Heller, de Canadá. He asked me many questions about the UFO cover-up. Le hizo muchas preguntas con respecto a la conspiración de encubrimiento. My interviews are on YouTube. La entrevista está en YouTube. And he was so impressed with the work of Colonel Philip Corso that he went public. Estaba impresionado con con las declaraciones de Philip Corso que salieron en forma pública. And he said, the United States is keeping the secret because they have back-engineered the alien technology. Y dice, que Estados Unidos mantiene esto en secreto porque, ha utilizado precisamente la tecnología alienígena. When a UFO crashes, and there have been 93 crashes all over the world. Cuando un ovni se estrella, hubo aproximadamente 93 estrellamientos de ovnis en el mundo. Before Roswell. Antes de Roswell. You are not going to throw the pieces in the trash. Y por supuesto no van a tirar las piezas después del accidente. You are going to use the technology, and Colonel Corso told me that the Army was going to use it for weapons of war. Ellos utilizan esas piezas para tecnología y el coronel Corso le dijo que las iban a utilizar para armamento militar, para la guerra. The technology, because of the heroism of Colonel Philip Corso, who was killed, debido al heroísmo del coronel Corso, que fue asesinado, he was my good friend. Fue su buen amigo.
And I accompanied him for the 2 years that he spoke, but he only spoke in Europe. Y la acompañó durante 2 años mientras estuvo hablando en Europa. The reason why he didn't speak in America is because all the ufologists were jealous of his book and they went after him. Y la razón por la cual no hablaba en América era porque todos los ufólogos estaban celosos de él, de su libro, y bueno, no lo querían. And therefore, I understood then that the reason the secret was secret is not because of the aliens. Y bueno, ella entiende que el verdadero motivo del secreto no tiene que ver con los alienígenas. It has to do with economics. Tiene que ver con la economía. It has to do with economics all the time. Todo el tiempo tiene que ver con la economía. This is planet Earth that is based on a certain economic system and in a certain ethical religious system, and it is a very great danger to change this. Bueno, dice que la economía y tanto junto con la religión es lo que domina todo el planeta y es muy difícil cambiar eso y peligroso. But it will change. Pero va a cambiar. It has to, otherwise we all are doomed. Tiene que hacerlo, si no estamos todos condenados. So Colonel Corso explained to me exactly what the intention was when he received the pieces of the Roswell crash. El coronel Corso le explicó los verdaderos motivos que tenían cuando recibieron los restos del estrellamiento de Roswell. But I must tell you how I met him. Pero les tengo que contar cómo lo conocía él. Because in 1992, I went back to Italy to teach school because my father was dying of cancer. I am Italian. I was born in Rome. En el año 1992 ya tuvo que retornar a Italia para dedicarse a la enseñanza, dado que su padre estaba muriendo de cáncer. So I was in Italy from 1992 to 2007. Y estuvo desde el año 92 hasta el año 2007. I just came back from living in Europe. Y ahí volvió después de vivir en Europa. And I was working for a magazine called X Times in Area 51. Y trabajaba con una revista llamada X Time Área 51. And my boss said, you must go to Roswell for the 50th anniversary because you must meet this man who wrote this book. Y el jefe le dijo, tenés que ir a Roswell por el aniversario y conocer a esta persona. And I said, I don't want to go to Roswell because I was just getting over an emotional love affair and I was depressed. Y ella no quería ir porque, bueno, estaba muy movida emocionalmente, depresiva y no quería ir. No, I don't want to go. No quiero ir. And he said, Mauricio Bayada, my boss, said, you go and you do the story. Y el jefe le dijo, no, vos vas a ir y vas a contar la historia. And when I got to Roswell, Y cuando llegó a Roswell, because it was a big party, it was the 50th anniversary, everybody was there. Michael Hasselman, Jaime Maussan, Bud Hopkins, John Mack, everybody was there. claro, como era la fiesta del 50 aniversario, toda la ciudad estaba de fiesta y todo el mundo estaba ahí. I did not have a place to sleep. No tenía lugar donde quedarse a dormir. So I went to the media place, la Casa de la Stampa, the media place. Sí, de Media Place, bueno, al edificio donde funcionaba el periódico de la zona. And I said, I am a journalist. I must do this story here, or I have no place to sleep. And they said, open up the telephone book and look at a hotel. Claro, le dijeron, yo soy una periodista, tengo que sí o sí hacer este reportaje, pero no tengo lugar donde dormir. Y le dijeron, bueno, abrí la guía de teléfono y busco un lugar, busco un hotel. I opened up the telephone book and put my finger in the first hotel. Abrió la guía, puso el dedo en el primer hotel. They had a room. The room was next to Philip Corso. Tenían una habitación y justo estaba en la habitación al lado de Philip Corso. This is an example of how my life has been because I am at the right place at the right time. Ese es un ejemplo de cómo ha sido su vida porque estuvo en el momento justo y en el tiempo justo. So I went to the Conferencia Stampa, to the press conference. Sorry. I went to the press conference. Fue a la conferencia de prensa. And I was standing there, and there was this man. He said, "You are from Italy." Bueno, estaba parada ahí y se arrimó un hombre que le dijo, usted es de Italia.
He said, ask my father a question in Italian because he was head of intelligence in Rome. Le dice, hágale una pregunta a mi padre en italiano porque él estuvo trabajando en inteligencia en Roma. I said, who's your father? Y yo le pregunté, ¿quién es tu papá? He said, Colonel Philip Corso. El coronel Philip Corso. And I said, I am embarrassed. I don't want to do this. Y ella se avergonzó y dice, no quiero hacer esto. He took his hand and he pushed me in the crowd. Y la empujó en la muchedumbre. So I looked up to Corso and I said, what do you think of the Santilli autopsy footage? Santilli autopsy footage is famous. Sí, directamente le preguntó qué opinaba sobre la autopsia Santilli, que era un video muy famoso en ese momento. And he said in Italian, I believe parts of it because I had the lens from the alien eye in my possession in Washington. Le contestó en italiano que, bueno, creía partes de la filmación porque él pudo tener los alien lens, los ojos de la lente en sus propias manos. I thought that was the alien's eye. Ella piensa que son los ojos del alien directamente. It was a light collector that the beings use at night. Claro, es como un colector de luz que utilizan durante la noche. And the Army back engineered that for night screening devices. Y bueno, esa tecnología la utilizó los militares para hacer precisamente los visores nocturnos. In 1960. En 1960. And Corso said he used to walk up and down the aisles of the Pentagon and can see in the dark. Claro, el coronel Corso dice que llevó esos ojos al Pentágono y podía ver en la oscuridad. The argument is that there was this technology before. El argumento es que ya existía esta tecnología antiguamente. Certainly was. There was 3 separate branches in the American military: the Air Force, the Army, and the Navy. Claro. Y hay 3 interesados en toda esta tecnología, que es la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército en los Estados And Unidos. Roswell had the Army Air Force as one. Y en Roswell, bueno, era la Fuerza Aérea la que actuaba, ¿no? They split in 1948. Se separaron en 1948. The Air Force did not have a Colonel Philip Corso to speak. Y la Fuerza Aérea le prohibió hablar al coronel Corso. And I'm sure the technology was created way before 1960. Y bueno, él creía que la tecnología fue creada mucho antes de 1960. Including the microchip, Inclusive el microchip, fiber optics, la fibra óptica, all the things that Corso told me he had. todas las cosas que Corso le dijo que él tenía. Now remember, I am with these people for 2 years Recuerden, ella estuvo con esta gente durante 2 años on a personal level, a nivel personal. so I can ask questions Así que ella podía preguntar and cosas try to understand what is happening. y tratar de entender qué es lo que había pasado. And that is the first time in my life I realized why the secret was secret. Claro, y es la primera vez que se dio cuenta en su vida de que realmente existía ese tipo de secretos. Because it was not panic. It was not panic about the aliens. It was not the fall of religion. Claro, porque no se trata del pánico con respecto a los alienígenas, respecto de religiones. So I have to talk about all the people that are heroes at this group. Y por eso, bueno, ella quiere hablarle a este grupo de todas esas personas que ella considera que son héroes. Colonel Corso, at 82 years old, said he told the truth because he thought the young people could handle it. El coronel Corso quería contar la verdad, así la gente joven podía ir ya amigándose con esta información y poder manejarla. And he had 3 grandchildren, boys, that we brought to Italy. Y él tenía 3 nietos que llevó para Italia. And that is the reason he told the truth. Y esa es la razón por la cual él quería contar la verdad. And the former defense minister of Canada is 90 years old. El ministro de Defensa de Canadá tiene 90 años. And said to me, Corso was a hero. Y le dijo, Corso fue un héroe. So he wrote a book, and I hope you read it. It's not translated.
Paul Hellyer wrote a book called The Light at the End of the Tunnel. Y bueno, este ministro escribió un libro que se llama La luz al final del túnel, A survival manual for mankind. un manual de supervivencia para la humanidad. He has a chapter on UFOs. Y tiene un capítulo que habla sobre los ovnis. On his 90th birthday, he asked me to speak in Canada. También, bueno, le pidió también que ella diera una conferencia en Canadá. And this very tall, distinguished man comes up to me and says, 5-minute speech, Paola. Este alto y distinguido hombre se arrimó a ella y le dijo, tenés 5 minutos para hablar, Paola. Because all the ministers are here and they are laughing at me. Porque están todos estos ministros acá y se están riendo de mí. And I said to the ministers, Y ella le dijo a los ministros, what is humorous, what is funny about a matter of national security? ¿cuál es con lo gracioso o cuál es la broma con respecto a la seguridad nacional? What is funny about an airline pilot that encounters a UFO and has all the passengers in the back? Claro, también donde está lo divertido en desacreditar a un piloto que ha tenido encuentros con ovnis cuando tenía todos los pasajeros detrás también. What is funny when UFOs shut down 10 missiles in Malmstrom Air Force Base? ¿Dónde está lo divertido cuando los ovnis desactivaron 10 misiles en la base del Malmstrom? What is funny when the military are coming to Washington saying, open the files? ¿Dónde está las bromas en esto cuando los militares van a Washington y le dicen abran los expedientes? They all were quiet. Todos se quedaron callados. But I don't like to look at ufology as a matter of national security. Pero ella no quiere ver a la ufología como una cuestión de seguridad nacional. No, because when those missiles were shut down in 1969, Porque cuando esos misiles fueron desactivados en el año 1969, and I talked to Robert Salas, the military man that was underground that was in charge of the missiles, y cuando habló con Robert Sala, que era el militar que estaba encargado en la base de estos misiles, he heard in his head, we will shut you down. él escuchó en su cabeza, los vamos a desactivar. Because these missiles were pointed at Russia, Porque los misiles apuntaban hacia Rusia, and in Russia, they activated the missiles pointed at the United States. y en Rusia habían activado los misiles apuntando hacia los Estados Unidos. Do you understand what could happen if there was a mistake? ¿Ustedes entienden qué hubiera pasado si se hubiera producido un error? Third World War La Tercera Guerra Mundial, with nuclear missiles. con misiles nucleares. That is one incident of national security. The other one is the Rendlesham Forest case in the 1980s in England. Ese fue un incidente de seguridad nacional. El otro se produjo en Inglaterra. I am very close friends with the military men that were there. Ella tiene amigos que fueron cercanos a los militares que estuvieron ahí. The Woodbridge and the Rendlesham group were a joint British-American military operation it was a base in England. Era una base norteamericana en Estados Unidos donde los dos países estaban haciendo una operación militar. The UFO came and shone a light on the weapons storage area. Apareció un ovni y disparó una luz hacia donde estaban el armamento. The British did not know Americans had a weapons storage area, atomic weapons storage area. Los ingleses no sabían que los norteamericanos tenían armas nucleares en esa área. So the UFOs caused a problem international. O sea que los ovnis causaron un problema internacional. And so I am friends with Jim Peniston, who walked up to the UFO and put his hand on it. Sorry. He put his hand on the UFO, Jim Peniston. Ah. Yeah, he put his hand on the UFO. Sí, tiene un amigo que fue directamente dentro de este incidente y puso su mano sobre el ovni directamente. And he's a military man. Es un hombre, es un militar. And he asked, who are you? Y le preguntó, ¿quién es usted? And the answer was, we are you from the future. Y la respuesta fue, somos nosotros desde el futuro. Now, wrap your mind around this. Sí, ¿cómo se puede, la mente, cómo puede procesar esto?
As a military man today, Jim Peniston thinks all aliens are us from the future. Desde ese momento, este militar conocido de ella piensa que todos los alienígenas somos nosotros desde el futuro. Because as a military man, he cannot understand extraterrestrial. Claro, pero desde su posición de militar no puede entender el término extraterrestre. He has to put it in a box. Y bueno, lo tiene que poner dentro de una cajita, catalogarlo de alguna manera. This is the problem with a lot of what happens today with people that can't handle it. They need to put it in a box. Claro, ese es el problema con gente que no puede manejar este concepto extraterrestre y necesita ponerlo en alguna cajita, catalogarlo de alguna forma. Keep your mind open. There is no box. Abran sus mentes porque no hay una caja. So the problem today is, and it was very interesting that Ricardo mentioned Interstellar. The movie Interstellar. Ah, estaba muy interesada porque, bueno, Ricardo precisamente mencionó la película Interestelar. But of course, Ricardo is very, very good. Pero por supuesto Ricardo es muy He bueno. knows, he notices everything. Él sabe todo. If you see the film Interstellar, Si ven la película Interestelar, the hypothesis is that all contact is humanity from the future. ahí precisamente habla que el contactismo es con la humanidad del futuro. To Nikola Tesla.